Sobre China tiene razón y no la tiene. Y voy a explicar a qué me refiero con eso. China no se está comportando como lo hizo Estados Unidos cuando emergió como una gran potencia. Así que es sorprendente que China no haya librado una gran guerra desde 1979. No estamos presenciando el fin de Occidente. Occidente seguirá siendo una civilización fuerte y poderosa. Pero al mismo tiempo, esto es solo un ejemplo de la reticencia occidental a compartir el poder con el resto del mundo. Y por eso creo que es muy importante que el resto del mundo intente educar a Occidente sobre cómo gestionar esta transición. La ASEAN se estableció el 8 de agosto de 1967 como una organización pro-estadounidense. Así que creo que si eres un joven asiático, este es el mejor momento para vivir en Asia. Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor, no olvides suscribirte. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la caja de descripción. Pero lo mínimo que puedes hacer es dar like, compartir y comentar. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el profesor Kishore Mahbubani. El profesor Mahbubani es uno de los intelectuales públicos más destacados de Asia, ex diplomático y una voz líder en asuntos globales. Fue embajador de Singapur ante las Naciones Unidas, incluyendo 2 mandatos como presidente del Consejo de Seguridad de la ONU y más tarde decano de la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew en la prestigiosa Universidad Nacional de Singapur, donde actualmente enseña. Es conocido principalmente por sus libros provocadores y reflexivos, entre los que se incluyen Pueden pensar los asiáticos, La Gran Convergencia y Ha perdido Occidente, donde desafía los supuestos occidentales y aboga por una mayor participación asiática en la gobernanza global. El profesor Mahbubani aporta una perspectiva única tanto de Oriente como de Occidente, tras haber pasado décadas navegando la diplomacia internacional y participando en el pensamiento estratégico. Profesor Mahbubani, bienvenido a India y a Global Left. Oh, gracias por invitarme. Hemos seguido su trabajo durante mucho tiempo, pero creo que lo que nos llevó a contactarle de inmediato fue el reciente debate que tuvimos con el profesor John Mearsheimer, cuando lo tuvimos en nuestro programa, sobre esta idea llamada la contención de China. El profesor Mearsheimer argumentó que Occidente y sus aliados en Oriente deberían participar en la contención de China, porque no solo representa una amenaza para Occidente, sino que también desestabiliza la región asiática. Dijo que las naciones asiáticas no pueden resolver sus conflictos por sí mismas. Nosotros adoptamos una posición diferente, en la que afirmamos que la presencia de Estados Unidos amplifica las pequeñas diferencias dentro de estas naciones hasta convertirlas en un conflicto global mucho mayor. Fue en este video donde recibimos decenas de comentarios pidiéndonos que le invitáramos a usted a comentar sobre este debate más amplio acerca de la contención de China. Así que, si pudiera responder a este debate, sería un excelente comienzo. Bueno, quiero decir, conozco a John Mearsheimer, es amigo mío. En general, estoy de acuerdo con su realismo geopolítico, y también coincido con él, por ejemplo, en cómo podría haberse evitado la guerra de Ucrania si Occidente hubiera sido más sensible a las legítimas preocupaciones de seguridad de Rusia. Así que creo que ha presentado un argumento sobre cómo podría haberse evitado la guerra de Ucrania. Pero en cuanto a China, tiene razón y no la tiene. Y voy a explicar a qué me refiero.
Tiene razón en el sentido de que predijo con precisión el comportamiento de Estados Unidos. Dijo que ninguna gran potencia permitiría que otra gran potencia emergente ocupara su lugar como número uno, y predijo que Estados Unidos trabajaría para frenar a China. Y se demostró que tenía razón en esa predicción. Pero al mismo tiempo también apoya los esfuerzos de Estados Unidos para frenar el ascenso de China. Y aquí es donde no estoy de acuerdo con él. Como sabes, escribí un libro entero, ¿Ha ganado China?, sobre la lucha entre Estados Unidos y China. Mi tesis principal es que es absolutamente inútil que Estados Unidos intente detener el ascenso de China. No tendrá éxito en hacerlo. Hay formas y medios más sabios de gestionar el ascenso de China. Y una de las formas más sabias es trabajar con China para crear un orden internacional que esté en el interés de Estados Unidos, en el interés de China y, con suerte, en el interés de todos nosotros también. Así que existen formas y medios más sabios de manejar el ascenso de China. Y aquí es donde no estoy de acuerdo con John Mearsheimer. Como sabes, no soy el único que no está de acuerdo con John Mearsheimer. Uno de sus buenos amigos, Jeff Sachs, de la Universidad de Columbia, que también coincide con las opiniones de Mearsheimer sobre Ucrania, no está de acuerdo con sus opiniones sobre China. También tuvimos como invitado al profesor Jeffrey Sachs, solo para mencionarlo. Supongo que antes de hablar un poco sobre tus opiniones acerca del orden internacional actual, ¿podrías contarnos un poco sobre lo que piensas respecto a hacia dónde se dirige Occidente ahora? Creo que se habla mucho sobre el declive de Occidente en su conjunto. Principalmente se debe al lento crecimiento tras la crisis financiera global, de manera más dramática en Europa, pero también en Estados Unidos. En segundo lugar, diría el declive de la hegemonía de la democracia liberal y el auge de la extrema derecha, lo que erosiona la hegemonía de Occidente como sistema político. Y por último, mencionaría el ascenso del sur global, especialmente Asia Oriental, pero también países como Singapur, que ha progresado materialmente, desmintiendo el mito de que solo Occidente está desarrollado a nivel infraestructural y material. Así que mucha gente está debatiendo sobre el declive de Occidente. Tengo mucha curiosidad por saber qué opinas sobre estos debates. Sí, como sabes, he escrito mucho, incluido un libro, ¿Ha perdido Occidente?, y también di una charla TED sobre en qué se ha equivocado Occidente. Quiero enfatizar que cuando hablo del fin de la era de la dominación occidental en la historia mundial, que es lo que estamos viendo, no estamos viendo el fin de Occidente. Occidente seguirá siendo una civilización fuerte y poderosa, muy fuerte, muy poderosa. Tiene una enorme cantidad de recursos y el Occidente combinado todavía posee casi una participación mayoritaria de la economía global. Así que no se les puede descartar. Pero al mismo tiempo, si observas las tendencias, ¿está Occidente volviéndose más poderoso en general o menos poderoso a nivel global? En general, no hay duda de que Occidente está perdiendo poder. Su participación en el PIB mundial está disminuyendo. Y solo para darles una estadística que sorprendería a sus oyentes, yo vengo del sudeste asiático, y nuestra organización regional es la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. El PIB combinado de la región de la ASEAN es de unos 3,5 a 4 billones de dólares, mientras que la Unión Europea es 5 veces mayor, alcanza los 17,5 a 18 billones de dólares. Y sin embargo, a pesar de que la Unión Europea es mucho más grande que la ASEAN aportó más al crecimiento económico global en la década de 2010 a 2020 que la Unión Europea. Esto es asombroso. Nuestra economía es una quinta parte del tamaño, pero aún así aportamos más al crecimiento económico global. Eso es una señal de cómo Europa, en cierto sentido, está en declive. Ahora bien, la economía estadounidense no está en declive. La economía estadounidense siendo muy fuerte y poderosa. Pero como todos sabemos, la sociedad estadounidense es actualmente un lugar profundamente problemático.
De nuevo, en mi libro ¿Ha ganado China?, en el capítulo 7, describo cómo Estados Unidos se ha convertido funcionalmente en una plutocracia. Y ya sabes, cuando eres una plutocracia en la que todos los beneficios del desarrollo van al 1% superior o al 0,1% superior, y el 50% inferior no ha visto ninguna mejora en su nivel de vida desde hace varias décadas. Algo ha ido mal en la sociedad. Y eso explica, por cierto, y estoy seguro de que lo discutiremos más adelante, por qué el pueblo estadounidense votó por un presidente populista como Donald Trump, porque quieren un presidente que ataque a las élites de Estados Unidos, a quienes sienten que les han fallado. Así que claramente, como pueden ver, los dos pilares de Occidente son la Unión Europea y los Estados Unidos, y ambos están luchando de muchas maneras serias con el camino a seguir. Por lo tanto, no veo que el dominio occidental de la historia mundial vaya a regresar de ninguna manera. Ahora bien, por supuesto, el otro gran problema, que espero que discutamos, es que existen formas y medios de gestionar el fin del dominio occidental. Occidente podría hacerlo de manera más sabia aprendiendo a compartir el poder con otras partes del mundo. Pero esto es algo que Occidente es incapaz de hacer. Y esto no es una afirmación descabellada, porque, por ejemplo, después de la crisis financiera global de 2008-2009, en la reunión del G20, los países occidentales acordaron que los futuros jefes del FMI y el Banco Mundial serían seleccionados en función del mérito, no de la nacionalidad. Y eso fue, por cierto, hace 17 o 18 años. Y adivina qué, nada ha cambiado. Siguen insistiendo en que el presidente del Banco Mundial debe ser estadounidense y el del FMI debe ser europeo. Esto es un ejemplo de la reticencia de Occidente a compartir el poder con el resto del mundo. Por eso creo que es muy importante que el resto del mundo intente educar a Occidente sobre cómo gestionar esta transición. Y siempre insisto, no soy un enemigo de Occidente. Nu tänk mig vara och gränsta, was hejbli get upp faft the year to vid if das stävjen to frekes rukig ratsing of vart rätta unen mun. Creo que es un buen punto escuchar tu opinión sobre estas instituciones internacionales en sí mismas, porque el presidente Trump, en muchos aspectos, está atacando a muchas de estas instituciones. La OMC, con sus guerras arancelarias, está ahora seriamente cuestionada. Mecanismos como la resolución de disputas están prácticamente muertos, y el FMI ha perdido completamente cualquier legitimidad en el sur global. En lugares como África, se ha convertido en una agencia de cobro de deudas, en lugar de estabilizar o aportar alguna estabilidad financiera, como afirma. Y luego está Naciones Unidas, sobre la que tengo mucha curiosidad por conocer tu opinión. Pero creo que mi pregunta principal aquí es que, en muchos sentidos, este orden internacional fue creado por Occidente, y Occidente ha sido el beneficiario, mientras que el resto del sur global ha luchado o se ha esforzado por ser incluido en estas instituciones. Pero en este momento, estas instituciones están siendo atacadas, y paralelamente vemos el surgimiento de instituciones alternativas. Hablo de los BRICS, hablo de la ASEAN, la OCS y así sucesivamente. ¿Es el declive o el ataque a estas instituciones internacionales dominantes algo positivo para el sur global, dado que siempre ha estado bajo la hegemonía de Occidente, o es algo negativo porque genera demasiado caos de repente? Bueno, creo que la respuesta es algo extrañamente compleja. No cabe duda de que el FMI y el Banco Mundial tienen que intentar reinventarse de muchas maneras, porque realmente no han encontrado una forma de dar voz a las opiniones de la mayoría del mundo. Eso está muy claro, porque siguen estando fuertemente dominados por Occidente. Las Naciones Unidas son diferentes. La Asamblea General de las Naciones Unidas, independientemente de las decisiones que adopte, sigue reflejando las opiniones de San Lowell. La pertenencia a las Naciones Unidas es voluntaria en ningún país South.
Así que eso es una señal de su disposición a permanecer. Por supuesto, quieren ver reformas, pero no les preocupa fundamentalmente el funcionamiento de la ONU, aunque el Consejo de Seguridad de la ONU está dominado por Occidente. Pero la cuestión más amplia del orden mundial es mucho más compleja, porque lo que está ocurriendo ahora es algo muy extraño. Gran parte del marco institucional de nuestro orden global, incluidas las reglas para el orden mundial, fue elaborado por Occidente al final de la Segunda Guerra Mundial. Se llama el orden internacional basado en reglas de 1945. Pero lo que resulta extraño ahora es que muchas de las instituciones que se crearon como resultado del orden internacional basado en reglas de 1945 han sido adoptadas por la mayoría del mundo y ahora están siendo rechazadas por elementos de Occidente, especialmente por Estados Unidos bajo la presidencia de Trump. Y te daré un ejemplo concreto. Tienes la Organización Mundial de la Salud, que francamente desempeña un papel muy importante en nuestro mundo actual. Para entender por qué es importante la Organización Mundial de la Salud, utilizo una sencilla analogía con un barco para explicar cómo ha cambiado el mundo. En el pasado, cuando había 8.000 millones de personas viviendo en 193 países diferentes, era como si vivieran en 193 barcos separados, ¿verdad? Cada barco tenía un capitán y una tripulación, y estaban separados. Así que, por ejemplo, si un barco contrajera COVID, los otros barcos no lo contraerían. El COVID no puede volar a través de los océanos hasta otro barco, ¿verdad? Pero el mundo se ha encogido, y los 8.000 millones de personas ya no viven en 193 barcos separados. Los 8.000 millones de personas viven en 193 camarotes separados en el mismo barco. Y por eso, cuando un camarote contrajo COVID, los 193 camarotes contrajeron COVID. Estás en el mismo barco. Ahora bien, si estás en el mismo barco, no tiene sentido preocuparse solo por tu propio camarote, porque las enfermedades, las pandemias, todo puede propagarse sin esfuerzo a través del aire que circula por el barco y así sucesivamente. Así que claramente debemos unirnos para salvarnos de las amenazas comunes. Y por lo tanto deberíamos estar fortaleciendo la Organización Mundial de la Salud. Desafortunadamente, como documento en otro de mis libros, La Gran Convergencia, Occidente, y digo Occidente porque Estados Unidos ha sido quien ha intentado debilitar la Organización Mundial de la Salud, pero los europeos han sido cómplices de ello. Y la prueba de esto es que hace 30 o 40 años, el 75% de las contribuciones a la Organización Mundial de la Salud eran contribuciones obligatorias. Ahora han bajado al 18 o 20%. Y no se puede dirigir una organización si solo el 20% de tu presupuesto proviene de contribuciones obligatorias. Así es como Occidente ha estado debilitando la Organización Mundial de la Salud, y de manera poco sensata. Y esto es lo que me resulta muy desconcertante, porque en el pasado siempre había buenos pensadores a largo plazo en Occidente que miraban hacia el futuro e intentaban averiguar qué tipo de mundo se avecinaba, cómo adaptarnos a él, cómo ajustarnos y tomar decisiones inteligentes y sabias. Ahora se observa que francamente hay una ausencia de liderazgo tanto en Estados Unidos como en Europa para gestionar los desafíos globales. Y eso, creo, es uno de los problemas fundamentales a los que se enfrenta el mundo hoy en día. La incapacidad de Occidente para darse cuenta de que vivimos, en cierto modo, en un mismo barco en el planeta Tierra y que tenemos que unirnos para resolver problemas globales comunes en lugar de alejarnos de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Mundial del Comercio. Entonces, si le he entendido bien, lo que está diciendo es que hay organizaciones internacionales que no deberíamos abandonar por completo. La OMS, la CEMENUC, partes de la OMC, las Naciones Unidas, esas deberían ser defendidas, incluso hacerse más inclusivas, y así sucesivamente. Y probablemente hay organizaciones como el FMI y la OTAN, sin duda,
La OTAN debería desaparecer. El FMI debería ser abandonado. Probablemente no aporta ninguna estabilidad financiera, y así sucesivamente. Mi siguiente pregunta sería, ¿cómo ve usted el papel de la República Popular China en este nuevo orden mundial emergente? ¿Intenta proporcionar estabilidad o China quiere crear un orden completamente nuevo por su propio liderazgo? Bueno, ya sabes, el mayor cambio que ha ocurrido en nuestro orden global en las últimas 3 o 4 décadas ha sido el resurgimiento de China como una gran potencia. Ese es el mayor cambio que ha sucedido en el mundo. Pero hay algo notable en la forma en que China ha surgido que la mayoría de la gente no conoce, incluyendo a personas en Occidente. Tradicionalmente, cuando emergen grandes potencias, a medida que se fortalecen, intentan de inmediato mostrar su poder militar, lanzar guerras y conquistar otros territorios. Así es como ha sucedido. De hecho, la persona que señaló esto es un profesor de Harvard a quien conozco bien, el profesor Graham Allison. Y en su libro titulado Destinados a la Guerra, que también cito en mi propio libro, China 1, dice que los estadounidenses a menudo desean que China sea como Estados Unidos. Y les advierte a sus compatriotas, tened cuidado con lo que deseáis. Dice que cuando los estadounidenses nos volvimos poderosos, en algún momento de la década de 1890, cuando Estados Unidos emergió como la principal potencia mundial, ¿qué hicimos? Inmediatamente declaramos la guerra a España, conquistamos Filipinas, conquistamos Cuba, tomamos territorios, tuvimos guerras. Dice que eso es lo que hacen todas las grandes potencias. Y añade que, afortunadamente, China no se está comportando como lo hizo Estados Unidos cuando emergió como gran potencia. Así que es sorprendente que China no haya librado una guerra importante desde 1979 cuando tuvo un conflicto con Vietnam en la frontera chino-vietnamita. Son 46 años. Quiero decir, ha habido escaramuzas, ha habido incidentes en el mar y cosas por el estilo, pero no ha habido ninguna guerra importante. Y eso es notable para una gran potencia que ha surgido de la manera en que lo ha hecho China, sin luchar una guerra importante. Esto es algo que deberíamos acoger con satisfacción. Por lo tanto, el resto del mundo debería colaborar con China para intentar acomodarla en este nuevo orden global, y así lograr un resultado más pacífico. Desafortunadamente, la gente tanto en Estados Unidos como en Europa no está gestionando el regreso de China de manera inteligente ni adecuada. Estados Unidos sigue intentando frenar el ascenso de China, aunque, como he argumentado en mi libro, ¿ha ganado China? No se puede lograr, no tendrá éxito. Y sin duda has visto que todos los esfuerzos que ha hecho Estados Unidos para detener el desarrollo tecnológico de China han fracasado, ¿verdad? Y China ha seguido creciendo y desarrollándose. De manera similar, los europeos tampoco han sabido gestionar el regreso de China. Como resultado, las relaciones entre Europa y China tampoco son muy buenas. Es un ejemplo de la falta de sabiduría occidental a la hora de gestionar el regreso de una gran potencia. Hablaremos de Asia del Sur un poco más adelante, pero profesor Mahbubani, si pudiera darnos una idea de cómo están viendo las naciones del sudeste asiático el auge de China, teniendo en cuenta que hay tanta propaganda en Occidente sobre que Filipinas ni siquiera está preparada para coexistir con China. Ahora también hay mucha mitología sobre Vietnam y China. Sería estupendo si pudiera ofrecernos una visión más clara de cómo las naciones del sudeste asiático, o la ASEAN como bloque, están relacionándose con China. Bueno, creo que como sabes, el sudeste asiático tiene una organización regional llamada ASEAN. La ASEAN se estableció el 8 de agosto de 1967 como una organización pro-estadounidense. Ha crecido y tenido éxito a lo largo de los años. Así que con el auge de China podrías haber esperado, y por cierto, cuando se creó la ASEAN, tanto Moscú como Pekín condenaron su creación,
que hubiera mucha incomodidad entre la ASEAN y China. Pero en cambio, has visto desarrollarse una relación muy positiva entre la ASEAN, que es pro-estadounidense, y China. ¿Por qué es así? Creo que una cosa sobre los chinos que la mayoría de la gente no entiende o no aprecia lo suficiente es que siempre piensan a largo plazo. Siempre están planificando cómo será el mundo dentro de 2 o 3 décadas y cómo adaptarse a ello. Permíteme darte un ejemplo concreto. Esto fue en el año 2001, ¿verdad? Hace 24 años. En ese momento, China aún no era una economía importante. De hecho, la economía estadounidense en ese entonces era 8 veces mayor que la economía china en 2001. Lo sorprendente es que ya en aquel entonces, China se convirtió en el primer país del mundo en proponer un acuerdo de libre comercio con los países de la ASEAN. Eso resulta bastante impactante, porque los mejores amigos de la ASEAN eran Estados Unidos, luego Europa Occidental, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Pero ninguno de estos países propuso un acuerdo de libre comercio a la ASEAN. El primer país en hacerlo fue China. Y eso fue un movimiento preventivo brillante por parte de China contra cualquier política de contención estadounidense. Porque como resultado de eso, puedo darte algunas estadísticas. En el año 2001, el comercio de Estados Unidos con la ASEAN era de $135 millones, que era 3 veces mayor que el comercio de China con la ASEAN, que solo era de $40 millones. Así que, Estados Unidos, $135 millones, China, $40 millones en el año 2001. Pero en 2022, 2 décadas después, como resultado del acuerdo de libre comercio entre China y la ASEAN, aunque el comercio de Estados Unidos con la ASEAN aumentó significativamente de $135 millones a $500 millones, el comercio de China con la ASEAN pasó de $40 millones a $975 millones, casi $1 billón. Así que como puedes ver, los chinos pensaron a largo plazo y se preguntaron dónde queremos estar con nuestros vecinos de la ASEAN dentro de 20 años. Y efectivamente querían ver una relación comercial fuerte y próspera. Y esa relación comercial ha significado que los países de la ASEAN no se hayan sumado a una política de contención contra China. De hecho, aunque siguen manteniendo muy buenas relaciones con Estados Unidos, también tienen muy buenas relaciones con China. Y esta es en general la política de todos los países de la ASEAN. Por supuesto, hay altibajos y algunos problemas específicos. En el caso de Filipinas, por ejemplo, Filipinas tiene algunos desacuerdos con China sobre ciertos bajíos y arrecifes en el mar de China Meridional. Pero creo que en general, Filipinas sigue intentando mantener la política de la ASEAN de conservar cierto grado de relaciones estrechas con China. Podríamos volver a algunos de estos aspectos más adelante, pero si pudiera introducir aquí un poco el tema de Asia del Sur. Recientemente has estado escribiendo y hablando sobre la relación entre India y Pakistán, y algo que me llamó la atención fue tu ejemplo sobre Malasia y Singapur. Se separaron en 1965, pero en 1963, Singapur se convirtió en parte de Malasia. Y como escribiste, había tensiones étnicas incluso entre Singapur y Malasia. De hecho, esa fue probablemente la razón principal de la separación. Pero Singapur y Malasia han logrado gestionar su conflicto de manera mucho más amistosa, mientras que India y Pakistán han fracasado completamente en hacerlo. Me pregunto si podrías contarnos un poco más sobre estos dos casos y qué opinas al respecto. ¿Por qué crees que India y Pakistán han fracasado de manera tan particular en ese sentido? Creo que sería de gran interés en cuanto a la capacidad de las naciones postcoloniales para gestionar sus diferencias. Being able to manage their differences. Bueno,
Creo que la palabra clave a la que todos sus oyentes deberían prestar atención es pragmatismo. Aceptar las realidades, no intentar cambiarlas y trabajar dentro de las realidades existentes. Por ejemplo, Malasia y Singapur estuvieron unidas como un solo país durante 2 años, de 1963 a 1965. Pero por supuesto después de eso tuvieron una relación algo neurótica. Es como una pareja, se casaron, vivieron en la misma casa durante 2 años, luego se divorciaron, pero siguieron viviendo en la casa, no se murieron. Así que de alguna manera, Malasia y Singapur son vecinos, no pueden huir el uno del otro. Pero hemos aprendido a aceptarnos, a entender nuestras diferencias, a respetarnos y a dejar atrás el pasado, ¿sabes? Y a desarrollar una relación pragmática, trabajando juntos. Pero creo que la relación que India y Pakistán deberían estudiar con más detenimiento es la relación entre 2 países de un tamaño similar al de India y Pakistán. India tiene aproximadamente el mismo tamaño que China en cuanto a población. Son 1.400 millones. Pakistán, por supuesto, en términos de población, es más grande que Vietnam, pero Vietnam también ronda los 100 millones. Ahora bien, Vietnam y China también han tenido muchos siglos, si no milenios, de desconfianza mutua. De hecho, los vietnamitas estuvieron ocupados por China durante 1000 años. Y después de la gran guerra entre Vietnam y China en 1979, uno asumiría que las relaciones entre China y Vietnam seguirían siendo hostiles, y que deberían ser hostiles ahora. Pero lo sorprendente es que si vas a la frontera chino-vietnamita, ya no ves soldados, ya no ves minas, ya no ves alambre de espino. Todo ha desaparecido. En su lugar, ves un comercio floreciente entre China y Vietnam. Y básicamente ambas partes han decidido, sea cual sea nuestro pasado, no lo podemos cambiar, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar el futuro. Y podemos aprender a trabajar juntos. Y por eso, en Vietnam, tienen un dicho, para llegar a ser líder de Vietnam, debes ser capaz de enfrentarte a China y debes ser capaz de llevarte bien con China. Si no puedes hacer ambas cosas, no puedes convertirte en el líder de Vietnam. Así que creo que para India y Pakistán, la pregunta interesante es, ¿cómo es que China y Vietnam pasaron de una hostilidad total? Quiero decir, francamente, la guerra que se libró entre China y Vietnam fue enorme en el 79. Creo que casi 1 millón de soldados estuvieron involucrados. Y pasar de eso a una situación actual, donde el principal socio comercial de Vietnam, con diferencia, es China, es asombroso. Y eso es resultado de ser pragmáticos. Ambas partes quieren hacer crecer sus economías. Ambas partes quieren crear un mejor nivel de vida para su gente. Y así es como han acabado encontrando formas y medios de llevarse bien. Así que siempre hay que ser capaz de superar la historia. Y eso es lo que hemos intentado hacer aquí en el sudeste asiático. ¿Cuáles crees que son las principales razones de nuestra incapacidad para avanzar? Estoy pensando, obviamente, en la ideología política, el nacionalismo hindú radical en la India y durante mucho tiempo en Pakistán, al menos desde la época de Zia-ul-Haq, se ha visto una identidad islámica de línea dura. Está el territorio disputado de Cachemira y un menor sentido de desarrollismo en la política movilizada. Así que la política a menudo se ha movilizado en torno a líneas culturales en el sur de Asia. Pero me pregunto cuáles son tus opiniones sobre nuestra incapacidad para avanzar. Bueno, quiero decir, como sabes, la historia es compleja. Y ya sabes, si miras mis memorias, que por cierto llamo Viviendo el siglo asiático, describo cómo mi familia casi fue víctima de la división entre India y Pakistán, porque mis padres eran hindúes que vivían en Hyderabad, Sindh, que ahora está en Pakistán. Cuando tuvo lugar la partición, mis padres tuvieron que abandonar Pakistán. De hecho, mi madre estuvo en una situación muy peligrosa porque estaba saliendo de Pakistán en 1947
en pleno apogeo de los disturbios y asesinatos entre hindúes y musulmanes en la India y Pakistán. Ella iba en el último vagón de un tren con otras 40 o 50 mujeres hindúes y sus hijos, con un solo guardia sikh armado con un rifle de un solo tiro. En medio de la noche, en pleno desierto, el último vagón del tren se desacopló del resto del tren. Mi madre tuvo mucha suerte de que no los encontrara ninguna turba que viniera a violar y matar a las mujeres. Eso podría haber ocurrido, pero en su lugar, al día siguiente, llegó el tren y empujó el compartimento de mi madre hacia la India. Y así fue como mi madre sobrevivió a la salida de Pakistán. Y así fue como yo nací en Singapur. Puede que no hubiera nacido si mi madre hubiera muerto en la violencia entre la India y Pakistán, y así sucesivamente. Así que personalmente entiendo lo grave que es el problema. Pero al mismo tiempo, también sé que el pragmatismo puede encontrar soluciones para la India y Pakistán. Como todos sabemos, el primer ministro Vajpayee y el general Musharraf casi llegaron a un acuerdo sobre cómo resolver los problemas entre la India y Pakistán. Desafortunadamente, poco después de eso, el primer ministro Vajpayee perdió las elecciones y el general Musharraf fue destituido y se perdió una oportunidad de reconciliación. Pero si ambas partes hacen un esfuerzo sincero por intentar encontrar una reconciliación, siempre se puede hallar una solución en la que ambas partes comprendan lo que es importante para la otra y traten de alcanzar una especie de compromiso. Porque al final del día, una guerra continua nunca beneficia a dos países. Nunca. Solo los perjudica y de una forma u otra impide el crecimiento y el desarrollo económico. Y por cierto, quiero enfatizar que eso no significa que uno renuncie a sus reivindicaciones, por ejemplo. Es decir, les daré un ejemplo concreto. Incluso hoy en día Malasia y Filipinas son ambos miembros de la ASEAN. Comercian entre sí, mantienen relaciones entre ellos. Pero técnicamente, Filipinas sigue reclamando el estado de Sabah que pertenece a Malasia. La reclamación no ha desaparecido, pero continúan cooperando y relacionándose. Así que creo que existen formas y medios de resolver estos problemas de manera pragmática. Pero dado el ambiente enormemente cargado de emociones que existe hoy, tanto en la India como en Pakistán, tras los recientes enfrentamientos, soy lo suficientemente realista como para saber que no se puede hacer nada en el futuro cercano. Pero las personas que planifican para el futuro pueden esperar un tiempo y decir, cuando llegue el momento adecuado, veamos cuál es la fórmula de compromiso correcta que ambos países pueden adoptar. Mi siguiente pregunta para usted es sobre algo que dijo recientemente respecto a la desigualdad en la India. No conozco el contexto completo, porque no he escuchado su discurso original ni he leído su escrito, pero se ha informado en toda la prensa generalista de la India. Business Today, que leo habitualmente, informó que usted dijo que la desigualdad en la India no es necesariamente mala si está impulsada por el desarrollo, y puso como ejemplo lo que ocurre con el 10% más rico. Tengo algunas preguntas al respecto, pero si pudiera exponer primero cuál era su tesis original, creo que ese sería un mejor punto de partida. Sí, gracias. Bueno, quiero decir, puedo contarles de dónde vienen mis opiniones sobre la desigualdad. Cuando fui a hacer mi tesis de máster en la Universidad de Dalhousie, en Halifax, Nueva Escocia, escribí mi tesis sobre una comparación de los conceptos de libertad e igualdad en los escritos de Karl Marx y John Rawls, quien probablemente fue el mayor filósofo político estadounidense de los últimos tiempos. Si lees su libro Una teoría de la justicia, que es un gran libro, él dice que la desigualdad en sí misma no es el problema en una sociedad. Lo que realmente importa es que a medida que la sociedad crece y se desarrolla, si el 10% superior se beneficia, también conduce a una mejora para el 10% inferior, o significa que el 10% inferior está peor.
Así que si en el proceso de que el 10% más rico mejora, el 10% más pobre también ve una mejora y sus vidas mejoran, entonces él dice, vale, todos están mejorando. Pero como sabes, la triste realidad en Estados Unidos especialmente, y hay un premio Nobel, Angus Deaton, que ha documentado esto en su libro Deaths of Despair, es que aunque los ricos en Estados Unidos se están volviendo cada vez más ricos, los de abajo, de hecho no solo el 10% más pobre, sino el 50% más pobre, no han visto una mejora en su nivel de vida. Y eso es lo que John Rawls criticaría. Así que la pregunta, por tanto, en la India es, ciertamente podemos ver que el 10% más rico está mejorando su nivel de vida en la India. No hay ninguna duda. La cuestión es, ¿el 10% más pobre también se está beneficiando de ello? Y aquí tienes que fijarte, los mejores datos a observar son, en primer lugar, la mortalidad infantil. ¿Está disminuyendo la mortalidad infantil? Porque al final del día, lo primero que afecta al 10% más pobre es que sus vidas son precarias. Se observa una mayor mortalidad infantil. Luego hay que mirar la esperanza de vida. ¿Está aumentando o disminuyendo la esperanza de vida? Si está aumentando, significa que las condiciones de vida están mejorando, especialmente para el 10% más pobre, porque es ese 10% el que suele tener una vida más corta que el 10% más rico. Después hay que analizar los datos sobre alfabetización. ¿Cuántos niños van a la escuela? Y si un mayor porcentaje de niños asiste a la escuela, entonces el 10% más pobre también se está beneficiando. Así que hay datos que puedes utilizar para medir si el 10% más pobre está mejorando o no. Sí, creo que una aportación importante que me gustaría hacer personalmente a la tesis que acabas de presentar es también la velocidad de ese crecimiento para el 10% más bajo, porque se puede observar un gradiente de crecimiento muy marginal, muy pequeño, para ese 10% inferior. Y entonces, se puede argumentar que mientras estemos avanzando hacia una mejora, está bien, porque el 10% superior está obteniendo cada vez más, pero el 10% inferior también está recibiendo algo más, ¿verdad? Y si sigues esa línea, puedes llegar a la conclusión que mencionaste. Pero creo que hay dos problemas particulares en el caso indio. No es solo el 10% más bajo, creo que es el 50% más bajo el que está extremadamente estancado. Y creo que es importante plantear esa cuestión aquí. Dado el gran optimismo que se ha expresado en los últimos años de la India sobre la India desde las reformas de 1991. Sí, hay algunos indicadores en los que se observa una mejor difusión, como que la gente consume claramente más teléfonos móviles, hay mayor accesibilidad a la electricidad y se han construido más carreteras. Pero hay otros indicadores en los que la situación es extremadamente mala. Y creo que incluso más que la mortalidad infantil, porque a veces puede mejorar debido al avance tecnológico, el índice de hambre es crucial. Y está absolutamente claro que en el índice de hambre, en el caso de la India y otras formas de nutrición, la situación de la India es extremadamente mala. De hecho, Utsa Patnaik ha escrito un artículo en el que descubrió que el consumo de alimentos per cápita disminuyó drásticamente desde 1991 hasta 2008, después de lo cual el gobierno implementó algunas medidas redistributivas, como la subvención de cereales, entre otras. En 2022, creo que después de COVID, volvió de 1991 en términos de consumo de alimentos. Y luego, se puede hablar de los niveles de nutrición. También vemos patrones de migración, donde las ciudades indias están tan superpobladas, porque los patrones de migración han estado impulsados en gran medida por factores de expulsión más que por factores de atracción, lo que refleja nuestro estancamiento agrícola. Por eso creo que quería plantear este tema, porque su argumento fue recogido en los medios indios, como si no tuviéramos que preocuparnos por la calidad del crecimiento. Pero yo diría que en una sociedad como la India,
que es extremadamente pobre, o en África en ese caso, deberíamos preocuparnos más por la desigualdad, no menos, que si fuéramos mucho más desarrollados. Porque en un país relativamente menos desarrollado, cuando no te preocupas por la desigualdad, entonces el 10% o el 50% más pobre está aún más privado. Me pregunto qué opinas sobre lo que acabo de decir. I wonder what your thoughts are on what I just said. Well, I mean, the best way to answer your Bueno, question. quiero decir, la mejor manera de responder a tu pregunta es, y por cierto, quiero enfatizar que claramente no conozco la situación de la India tan bien como tú, así que te cedo la palabra en cuanto a las estadísticas. Las conoces mejor que yo. Pero diría que si miras a un país que ha tenido más éxito en erradicar la pobreza en tiempos recientes, no hay duda de que es China. En 1980, cuando Deng Xiaoping comenzó su programa de las 4 modernizaciones, había más de 800 millones de personas en China viviendo en la pobreza. Eso es mucha gente, por cierto, más que en la India, sospecho. That's a lot of people, by the way, more than in India, I suspect. And yet, now there's zero poverty. Y sin embargo, ahora no hay pobreza en China. Así que la siguiente pregunta es, ¿esto ha ido acompañado de un aumento o una disminución de la desigualdad? Y la respuesta es que ha habido un aumento de la desigualdad en China, lo cual es, por cierto, una de las razones por las que el presidente Xi Jinping ha lanzado su programa de prosperidad común, porque cree que no debería haber tanta desigualdad y que se debería intentar compartir parte de esa riqueza. Creo que una de las mayores preocupaciones del presidente Xi Jinping es que China se convierta en una plutocracia como Estados Unidos. Y como sabes, por eso ha habido esfuerzos para frenar el poder y la influencia de los multimillonarios en China. Pero al mismo tiempo, eso no ha detenido el desarrollo de China, ¿verdad? Así que es algo complicado, pero aún así hay que reconocer que ciertamente en las primeras fases del desarrollo, cuando se intenta que los países despeguen y crezcan, la desigualdad aumenta al principio. Y luego, después de un tiempo, con suerte se puede remediar eso e intentar encontrar soluciones. Pero sí, en el proceso de aumento de la desigualdad, las personas en la base están mejorando su situación y, como digo, los indicadores de mortalidad infantil, esperanza de vida y alfabetización mejoran. Todo esto conducirá a una vida mejor para la gente. Sí, creo que estoy completamente de acuerdo contigo en lo que respecta a China. Quiero decir, creo que la comparación entre China e India debe ser más matizada porque son cualitativamente diferentes. Parte de la razón es que China partió de un coeficiente de Gini extremadamente bajo debido a la revolución maoísta. Y en segundo lugar, su desigualdad es ligeramente diferente en cuanto a su patrón, porque está impulsada principalmente por factores regionales. Así que el interior es mucho más pobre y la costa mucho más rica. Hay una diferencia de 2 a 3 veces en el ingreso per cápita, y ese es un aspecto. Pero el otro es que los que están en la base viven en una realidad completamente diferente. Vas a las ciudades chinas y vas a las ciudades indias. Uno está lleno de barrios marginales, lleno de mendigos. Eso dice mucho sobre el campo, en realidad. Y China ha logrado reducir drásticamente su población rural, mientras que en la India, más del 50% de la población todavía vive en zonas rurales. Así que no creo que la idea de que en la fase inicial del desarrollo la desigualdad necesariamente aumente sea siempre la mejor suposición. Quiero decir, ha funcionado para China después de los años 90, pero no ha funcionado para África y el sur de Asia. Y mi impresión es que en lugares como el sur de Asia y África donde estamos, el stock de capital per cápita siempre ha sido menor y el stock de mano de obra siempre ha sido mayor. Y por eso los ingresos del capital siempre han sido más altos, porque ocupa un lugar mucho más dominante debido a su escasez. Creo que debemos tener más escepticismo
hacia este crecimiento liderado por el libre mercado. Pero creo que eso me lleva a preguntarte un poco sobre el modelo de Singapur, que también tiene muchas similitudes con el modelo chino, donde instituciones estatales fuertes y no orientadas al mercado se han combinado con instituciones de mercado y una economía doméstica en la que ambos segmentos se han integrado muy bien dentro de la economía mundial o bajo el capitalismo global. Así que, si pudieras contarnos un poco sobre el éxito del modelo singapurense, creo que sería de gran interés para las economías emergentes. Sí, bueno, quiero decir, a veces hago la afirmación escandalosa, y es una afirmación escandalosa, de que desde que comenzó la historia humana, ninguna sociedad ha mejorado el nivel de vida de su gente tan rápido y de manera tan integral como lo ha hecho Singapur. Es asombroso. Quiero decir, puedo contarte que cuando crecí de niño de nuevo en mis memorias, viviendo el siglo asiático, describo cómo de niño crecí en una familia muy pobre, en una Singapur muy pobre. Un ejemplo sencillo de esto es que no tuve un inodoro con cisterna hasta los 13 años. Y cuando fui a la escuela a los 6 años, me pusieron en un programa especial de alimentación porque técnicamente estaba desnutrido. Y teníamos cobradores de deudas que venían a mi casa. Porque mi padre apostaba y bebía. Así que experimenté, diría yo, la pobreza tradicional del tercer mundo cuando era niño. Por eso sé lo debilitante que es la pobreza. Cuánto te daña. Soy muy sensible a eso. Pero también he vivido esta increíble transformación de Singapur, donde cuando nos independizamos en 1965, nuestro ingreso per cápita era igual al de Ghana en África, unos $500. Y ahora, nuestro ingreso per cápita es de $88,000, más alto que el de Estados Unidos o el Reino Unido. Y ningún otro país ha logrado esto de la manera en que lo ha hecho Singapur. Pero quiero enfatizar que las personas responsables del éxito de Singapur fueron 3 genios excepcionales. Fueron Lee Kuan Yew, el Dr. Goh Keng Swee y E. Rajaratnam. Conocí a los 3 y los describí en mis memorias lo mejor que pude. Si les hubieras preguntado cuál era su ideología, se habrían definido como socialistas democráticos. Creían que el propósito del desarrollo era mejorar la vida de las personas, pero al mismo tiempo, para lograrlo, había que colaborar con los capitalistas. Una de las razones por las que Singapur creció tan rápido es porque atrajimos la mayor cantidad posible de inversión extranjera directa de todos los países del mundo. Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Alemania, Francia y así sucesivamente. También de la India, por cierto. Así que quiero decir, el resultado neto de todo eso fue que como consecuencia del rápido desarrollo de Singapur, puedo decirte, por cierto, esto es un hecho innegable, que aunque la desigualdad en Singapur ciertamente aumentó, la calidad de vida de las personas mejoró de manera espectacular. Y cuando fui embajador ante la ONU, del 84 a 89, el director de UNICEF era un ciudadano estadounidense llamado Jim Grant. Y Jim Grant me dijo, Kishore, no hables sobre el desarrollo económico de Singapur. El desarrollo económico de Singapur no es un milagro, dijo. Lo que realmente es un milagro es la rapidez con la que redujisteis la mortalidad infantil. Ahora no recuerdo los datos. Él dijo, pasasteis de X a Y en el menor tiempo posible de cualquier país en la historia de la humanidad. Y por eso destaco el caso de la mortalidad infantil como un indicador de desarrollo. Así que Singapur lo ha hecho extraordinariamente bien. Además, por cierto, cuando fui decano de la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew, revelé el secreto del éxito de Singapur. Y la fórmula secreta es lo que llamo MPH. MPH no significa millas por hora. MPH significa meritocracia, seleccionar a las mejores personas para trabajar en el gobierno o en cualquier organización. La P es de pragmatismo, aprender de otros países tanto como sea posible. Nos preguntamos, ¿por qué Japón fue el primer país asiático en reformarse? Es porque los japoneses copiaron las mejóricas de todo el mundo. Así que hicimos exactamente lo mismo que hicieron los japoneses. Y luego la H es la más difícil.
And then H is the hardest one. H stands for honesty. And we H significa honestidad. Y tuvimos la suerte de que los excepcionales padres fundadores de Singapur, Lee Kuan Yew, Goh Keng Swee y S. Rajaratnam, fueron absolutamente honestos y no se llevaron ni un céntimo del Estado, lo cual, por cierto, es bastante inusual en muchos países en desarrollo. De hecho, el Dr. Goh Keng Swee era tan frugal que cuando viajaba al extranjero como ministro de Finanzas de Singapur, no enviaba su ropa interior a la lavandería de los hoteles en Londres o Nueva York. Él mismo lavaba su ropa interior en el lavabo del hotel para asegurarse de no malgastar dinero. Y como resultado de la honestidad y frugalidad de los líderes de Singapur, que eran socialistas democráticos, Singapur llegó a ser tan exitoso como lo es hoy. Singapore became as successful as it is today. Creo que hay un declive general de ese elemento de honestidad a nivel global. No sé por qué, pero también oímos hablar de políticos que tenían algunos de estos idealismo, en la India. Si pudieras, rápidamente, en 2 o 3 minutos, porque nos estamos quedando sin tiempo, terminar esta conversación dándonos una comprensión conceptual de lo que es la Asia moderna. Porque todo el mundo da por sentada esta entidad, y no creo que haya demasiadas personas mejores que tú para definir esto. Personalmente, creo que no es una entidad dada. Y en cuanto a la Asia moderna, aunque tiene una historia civilizatoria muy antigua, también es muy nueva porque los estados-nación surgieron en el momento de la descolonización. Y muchas de estas naciones aún tienen que definir sus relaciones entre sí. Así que, cuando hablas de Asia, ¿cómo piensas en esta entidad tan grande y enorme? Creo que sería un buen final. Well, I mean, as you know, Quiero decir, como sabes, he estado diciendo de manera constante que el siglo XIX fue el siglo europeo, el siglo XX fue el siglo estadounidense y el siglo XXI será el siglo asiático. Y afortunadamente para mí, mucha gente parece estar de acuerdo conmigo. Digo esto porque cuando lancé mi 9º libro, un libro de acceso abierto, un libro gratuito, llamado El siglo asiático XXI, el objetivo del editor alemán era alcanzar 20.000 descargas gratuitas en todo el mundo. En lugar de haber 20.000 descargas, ha habido 4 millones de descargas en más de 160 países. Ahora solo menciono eso porque demuestra que psicológicamente el mundo se está preparando para el siglo asiático. Y no hay duda de que las economías más exitosas del siglo XXI serán las asiáticas. Ya has visto las tasas de crecimiento. Europa, por ejemplo, ha dejado de crecer, pero Asia seguirá creciendo. Pero al mismo tiempo, cuando se habla de la Asia moderna, es importante destacar que, a medida que los países asiáticos desarrollan sus economías y crean sociedades de clase media y se vuelven razonablemente prósperos, una vez que alcanzan cierto nivel de prosperidad, entonces tienen los medios para prestar atención a otros asuntos, como los temas culturales. Y por eso, lo que yo predigo es que en la Asia moderna veremos un enorme renacimiento cultural de todas las grandes civilizaciones asiáticas. Y como sabes, el continente asiático probablemente tiene la historia más rica de cualquier continente, sin excepción, incluso más rica que la de Europa. Y así como los propios europeos experimentaron un renacimiento cultural tras el desarrollo económico, verá que las naciones asiáticas vivirán un renacimiento cultural igualmente masivo en las próximas décadas. Así que creo que, si eres un joven asiático, este es el mejor momento en hacerlas. This is the best time to be alive in Asia. No es frecuente que terminemos con tanto optimismo, dada la situación que nos rodea en general. La política en particular no suele ser tan esperanzadora. Pero profesor Mahbubani, ha sido una oportunidad maravillosa, realmente maravillosa, poder conversar con usted. Muchísimas gracias. Simple Urbi thinks is autolysis. Hi, my name is Ayushman. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los 2 últimos años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierdas y progresistas.
Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido hasta ahora y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.